Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, llega la hora de nuestro apapacho con Lisette Pinedo. Así que Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bendecido día, muy bien, gracias a Dios. Aquí un poquito agripada, ¿verdad? Pero con toda la actitud para apapacharlos hoy. Y quiero agradecer también a las chicas que están aquí escuchando a través del podcast. Gracias, chicas. Ahí vamos, un episodio más. Gracias a ustedes, a compartir, a sus comentarios, etcétera, ahí en las redes sociales. Muchas gracias. Este sería el episodio 61, así que vamos a apapacharnos. Y gracias a los que se conectan a través del en vivo en YouTube, sigan las redes sociales de Busco en Ti y revisen en sus tiempos de oportunidad más colaboraciones. La verdad es que todos los compañeros estamos haciendo un servicio por amor a Dios y con todo nuestro cariño y nuestra intención de servirle a Dios. Entonces, pues vamos a arrancarnos aprovechando este mes tan romántico, miren que yo ando con todo, miren mis corazoncitos acá en mi suéter, los aretitos, no, sin más no se puede. Estoy intencional. Y le decía yo aquí a Jorge, pues vamos a hablar un poquito de esas cosas de los casados, pues a ver cómo está este asunto de si todo es miel sobre hojuelas, que es la que nos creemos, quién sabe quién nos convenció, pero nosotros nos las creemos muchas veces de que el matrimonio es lo que necesito para ser feliz o el matrimonio es encontrar esa media naranja, esa alma gemela, ese complemento. Y ya en el caminar, ¿verdad? En la sabiduría del cielo entendemos, debiéramos entender, para los que todavía andan confundidos, pues vamos a platicar un poquito qué dice Dios sobre el matrimonio y qué dice Dios sobre el propósito del matrimonio y qué dice Dios sobre nosotras como mujeres, nuestro rol en el matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio es un diseño que el Señor ha establecido. Entonces no tiene falla. El Señor no se equivoca. Aquí los que andamos medios equivocados muchas veces somos nosotros. Entonces, Dios lo estableció con propósito y con certeza de que así es como funciona. Pero nos salimos, ¿verdad?, del diseño, queremos hacerlo a nuestra manera, le vamos poniendo y quitando cosas al diseño original que Dios estableció en su palabra. Y ahí es donde vienen los conflictos, los debates, las inconformidades, las quejas y todas estas cosas que se originan. Porque pues la verdad es que cada día el matrimonio necesita de dos para poder permanecer firme en el propósito por el cual fue establecido el matrimonio y fue creado y diseñado por Dios. Entonces el tema de hoy se llama inspiración en el matrimonio, ya que yo venía compartiéndoles de inspiración 2 episodios ya atrás, porque les compartía en otros episodios que la inspiración necesitamos entender que nuestra fuente de inspiración es Dios, absolutamente debe ser Dios, si queremos realmente permanecer con ese gozo y esa motivación que obviamente en nuestras fuerzas es temporal. Va y viene, sube y baja, hay días que yo voy a estar de capa caída, hay días que voy a andar con todo, pero es que ¿de qué depende? De eso es de lo que depende también mi inestabilidad o estabilidad en mis días diarios. Y así pasa también en la inspiración en el matrimonio. Si estamos inspiradas en el matrimonio con la búsqueda de la receta secreta para ser feliz por siempre y para siempre, todos los días, y no sufrir y no batallar y no quiero los problemas con el esposo, pues no, ahí no es. Si estoy inspirada en mi matrimonio, comparando mi matrimonio con otros matrimonios, es decir, así como les compartí anteriormente, yo busco mi inspiración de lo que veo en redes sociales, en películas, en revistas, en novelas o series o lo que sea que nos esté inspirando visualmente o audiblemente. Por eso es tan importante dónde está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en la palabra del Señor, si nuestro corazón está en las manos del Señor, de nuestro Creador, entonces va a estar bien nuestro corazón. ¿Por qué? Por el contenido de nuestro corazón va a estar alineado y entonces de esta forma puede inspirarse constantemente a cumplir con nuestro rol, nosotras en el caso de las esposas, a cumplir con nuestro rol de la forma en que ha sido llamado por nuestro Padre, ¿no? Nuestro rol. Entonces necesito conocer más
del verdadero amor. Y el verdadero amor, dice su palabra, que el que no conoce a Dios no conoce el amor, porque no es posible. No es posible que vayamos a darle algo más a nuestro esposo si no conocemos a Dios verdaderamente, si no tenemos esa conexión directa con la fuente de amor. Y la única fuente de amor perfecto es Dios, o sea, Él es el único perfecto. Nosotros no lo somos y por esa razón nuestras expectativas equivocadas en un esposo que no va a fallar, que no me va a defraudar, que no me va a desilusionar, que no va a cometer errores, que sí va a decir que sí a todo lo que yo quiero. No existe eso, entonces necesitamos derribar esas barreras mentales y emocionales donde estamos siempre bloqueándonos porque estamos afanadas queriendo el matrimonio perfecto y la película del sueño que hemos visto repetida en nuestras vidas. Y eso no va a pasar. Y hasta que no derribemos eso, esas mentiras, esas fantasías provocadas por nuestra propia mente o por el contenido equivocado que llevamos en nuestro corazón, vamos a seguir teniendo esta sensación de frustración, de cansancio, de amargura, de resentimiento, de recelo contra nuestro esposo o el esposo contra su esposa, ¿verdad? Pero yo les quiero hablar desde mi experiencia, de cómo Dios ha transformado mi corazón y mi mente. Y antes de compartirles esto, les quiero compartir una palabra, ¿no? De parte de Dios. Y está en Romanos 12, 1, 3, que nos dice, esto es parte de los deberes cristianos, ¿ok? Entonces, tú y yo, que estamos intencionales cada día, conectando con Dios y buscando de Él y de su palabra que tiene Dios hoy para decirme, derramando nuestro corazón con Dios cada día y hablándole, Señor, sigo enojada con mi esposo por esto, por esto, por esto, sigo fallando en esta necedad mía sobre estas conductas o sobre estas cosas o sobre esto que yo quiero que cambie mi esposo. Entonces, todas estas cosas necesitamos hablarlas con Dios, porque Él nos va a dar ese consejo sabio que necesitamos. Él nos va a dirigir, Él nos va a reprender cuando sea necesario. Claro que necesitamos ser reprendidas, mujeres. No todo lo hacemos bien y no todo es como nosotros queremos que sea. Y eso hay que vivirlo en Cristo. Pero aquí viene, los deberes cristianos, Romanos 12, del 1 a 3 dice, así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten nuestros cuerpos como sacrificio vivo, es decir, presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, o sea, no nos conformemos con lo que vemos o hacen o observamos en otros o en nosotros, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra forma de pensar, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Esta es Reina Valera 1960. Si queremos verla en otra versión, podemos ir igualmente ahí en nuestra aplicación. Yo lo estoy viendo aquí en mi aplicación y lo voy a ver en la nueva versión internacional para buscar otras palabras, ¿no? Dice, así que hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto está muy parecido, no me lo cambió. Espérenme. Quiero actualizarlo, pero no se deja. Ok, a lo que voy aquí es, que es la transformación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, de nuestro entendimiento que nos habla aquí esta palabra es de cómo yo quizás tiempo atrás he entendido ciertas cosas, pero cómo es Dios en su palabra el que va a transformar mi forma de pensar. ¿Y cómo va a ser esa transformación? Es a través de la palabra de Dios, es a través del poder de Cristo en mí, no es de que yo misma me estoy convenciéndome de que esa forma no está correcta, como yo pensaba antes no es correcto. Ahora debo pensar así, no, es del contenido que hoy hay en mi mente, es decir, de que yo de verdad conozco su palabra y tengo una relación cercana con Dios y aprendo de Él y sus enseñanzas están en mí y entonces esto hace que yo vaya teniendo esta transformación completamente, ¿no? En mi forma de pensar, de ver las cosas, de tomar decisiones, de sentir, de manejar mis emociones, de practicar mi dominio propio.
todo esto es un proceso que va de la mano de Dios y que yo necesito tener esa compañía de su mano todos los días, todo el tiempo, a todas horas. No hay, o sea, en esto yo lo pienso así. ¿Qué tanto quieres de Dios en ti? Yo lo quiero todo, todo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Dándole a Dios todo, lo más que yo pueda. Y cada día va a ser más fácil y va a ser mejor mi relación con Dios. De hecho, esa es la visión que Dios me ha dado para este año y es algo que yo traigo en mi corazón y lo que he estado compartiendo mucho. Este año para mí es más y mejor de parte de Dios para mi vida. Y si yo me comprometo con Él más y mejor en mis tiempos con Dios, en la calidad de mi relación con Dios, yo voy a recibir más y mejor en mi vida. Porque su gracia es esto, es un regalo, ya es absoluta. No es por obras, simplemente es que yo me comprometo cada vez más y mejor en esa relación que yo tengo con Dios. Y es una relación real, o sea, es una relación de que es mi mejor amigo, de que es mi mejor consejero, de que es mi consuelo, que es mi descanso, que es mi paz. Entonces, de ahí me inspiro para mi matrimonio. Si yo estuviera inspirándome en qué hace o no hace mi esposo para agradarme, ya estaría, y ya estuve muchos años así, de capa caída, frustrada, amargada, enojada, quejona, con falta de contentamiento. Y fue Dios hablando a mi corazón, haciéndome consciente de cómo estaba viviendo yo mi matrimonio tan equivocadamente y que yo no aceptaba y no reconocía porque yo estaba necia en mi forma de pensar. Entonces, ¿cómo voy a...? Estos son 3 pasos, chicas, para poder mantener esta inspiración en nuestro matrimonio. Número 1, necesitamos ser transformadas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender el matrimonio y la relación que tenemos con nuestro esposo. Por ejemplo, eh, todas las cosas que yo hacía antes. Hay un episodio en el podcast para que los invito a que vayan a escucharlo, se llama La esposa que fui. Y ahí hablo un poquito más de todas las cosas que hacía, ¿no? Como esposa sin Cristo, ¿no? O sea, en mis fuerzas, en mi propio entendimiento, con mi limitada inteligencia, basado en mis lecciones aprendidas en el pasado, que fueron unas lecciones duras, muy duras, que hicieron obviamente que mi corazón se endureciera y que esas heridas del pasado yo se las cobraba a mi esposo, ¿no? Entonces, ejemplos como eh, yo hago con o sea, yo hago con todos mis recursos, cuestiones de tiempo, dinero y todo lo que según es mío, yo hago lo que yo quiero y no rendía cuentas a mi esposo. Entonces, esto obviamente él hacía lo mismo. Y fíjate, nuestra relación fue basada a conforme a lo que yo hacía, él lo replicaba. O sea, decía, ah, bueno, pues ella dice que ella lo va a hacer así, entonces yo también. Entonces lo que hacía es que se iba ajustando él, pero convenientemente, ¿no? En ese punto yo no lo entendía así. Para mí era, mientras a mí no me diga nada, no me pida cuentas de nada, yo hago lo que yo quiera, invierto mi tiempo en mis prioridades, que en ese tiempo él no era mi prioridad, yo estaba equivocada en eso. O sea, yo quería ser la prioridad de mi esposo, pero él no era mi prioridad. Yo no le estaba dando a él esa prioridad en el tiempo, en la atención, del interés, en tener una amistad primero con mi esposo antes que con cualquier otra persona. Yo siempre he sido muy amiguera, muy social, muy, ¿sabes? De muchas relaciones, pero el principal propósito en el matrimonio es que yo pueda tener mi mejor amigo en casa y que él pueda tener una mejor amiga en casa y que esa amistad sea la base de nuestro matrimonio. Y creo que ya también lo platiqué en otro episodio. Y yo equivocadamente no lo veía así. Yo decía, bueno, si estoy triste, si tengo ganas de alegrarme por éxitos, logros y lo que sea, o si estoy triste y quiero llorar y berrear, o si me quiero quejar, o si lo que sea, yo buscaba amigas. En ese tiempo eran amistades que no estaban basadas en Cristo, entonces ni siquiera eran amigas realmente, porque no había amistad verdadera, porque la amistad es un regalo de Dios también, y el pegamento de una amistad es Cristo, así como el pegamento de un matrimonio debe ser Cristo. Entonces todas estas cosas, solo la palabra del Señor y su poder en mi vida derrumbaron todas esas cosas que yo traía, o sea, todas esas barreras que obstaculizaban de verdad que yo tuviera esa verdadera inspiración en mi matrimonio y que yo pudiera ver a mi esposo como Dios lo ve. Yo no lo veía como Dios lo ve, yo lo veía ajustado
a mis necesidades, a mis expectativas y a lo que yo quisiera, anhelara o deseara que él hiciera, pensara, o sea, así, en ese grado, más detalles, vaya a las conferencias que hago ahí, cuento ya más detalles, pero aquí es lo que yo le digo, y son ejemplos que yo sé que no nada más he vivido yo, sé que quizás muchas mujeres, por el tipo de trasfondo que traemos, ¿no? De que venimos quizás de ese tipo de enseñanzas, de que no te dejes, y de que si te haces te la pague, y que si hizo esto, bueno, tú también hazlo, y de ahí hace uno cada barbaridad. Pero el Señor es tan bueno, tan precioso, tan hermoso, que nos hace nuevos, y todo lo viejo queda atrás, y podemos empezar, miren, hay cosas que yo digo, wow, hasta la fecha, yo me maravillo, digo, wow, o sea, ¿cómo puedo dejar pasar esta mala cara del marido o esta respuesta áspera o sea, y no estoy diciendo que me gusta que me maltraten, ¿eh? Ojo con eso, porque ay, uno tiene que explicar cada detalle. Tengamos entendimiento en el Señor. Estoy diciendo que ya no hago un drama de cualquier cosa, que escojo mis batallas, que hay temas que sí nos vamos a sentar a la mesa y le vamos a dedicar el tiempo y la intención necesaria y le vamos a confiar a Cristo la respuesta y el consejo. Pero ya no es de que de todo, ¿sabes? Yo antes dejaba de hablarle a mi esposo. Yo le podía dejar de hablar hasta un mes. O sea, así de fuerte. Entonces, imagínate todas esas cosas, qué heridas no causaron en el corazón de mi esposo, ¿no? Como varón, como cabeza, etcétera. Aunque así mismo, cuando yo empecé a conocer de Cristo, obviamente todo eso me costó a mí mucho trabajo recompensar, ¿sabes? Y no para él, sino para yo sanar y restaurar mi corazón y tener este nuevo comienzo. Entonces, mi esposo empezó a caminar en Cristo mucho tiempo, muchos años después. Entonces, mientras tanto, el Señor iba tratando conmigo, con mi corazón y moldeando mi carácter. Entonces, chicas, número uno, necesitamos ocuparnos y aceptar cuando estamos en nuestro propio entendimiento y en nuestra propia inteligencia en nuestra relación de matrimonio. Necesitamos tener la mente de Cristo, necesitamos renovar nuestros pensamientos y esta transformación solo va a venir de nuestro tiempo con Dios, del que el contenido en nuestra mente venga de su palabra, solamente, no hay otra manera, es el poder del Señor en nosotras, no es nuestra fuerza, ni nuestra inteligencia, ni nuestro poder, ni nuestras ganas, no, es el Señor el que pone el querer como la sed, entonces tenemos que buscar en Él. Punto número 2, entendamos nuestro rol como esposas. Ay, eso está bien difícil. Bueno, a mí me costó mucho trabajo, chicas. Génesis 2:18, y lo dice la palabra, ¿ok? No lo digo yo. Dice el Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hoy así, ¿no? Nuestro rol es ser ayuda idónea de nuestro esposo. Y decimos, ¿y qué será eso? O sea, ¿cómo? Yo pienso que ser ayuda idónea es así, y volvemos a nuestra propia forma de pensar. Yo pienso que si le cocino diario, soy ayuda idónea. Yo pienso que si limpio la casa, soy ayuda idónea. Yo pienso que si, no sé, que si le plancho la ropa, y no digo que esté mal eso, me refiero a que a veces son prácticas del diario, cotidianidades, o sea, hacemos un checklist de lo que nosotros creemos que son las características de la ayuda idónea, pero no es nuestra forma de pensar lo que es, pues, sino la verdad está en Cristo, en su palabra. ¿Qué dice Dios como ayuda idónea? Pues, fíjate esta otra palabra acá, ahorita les voy a dar otros ejemplos, ¿no? Porque yo también me la creía que yo era una súper ayuda idónea y súper esposa. No, casi tenía la mujer perfecta este hombre, pero obviamente no era así, ¿verdad? Era mi forma de pensar. En Génesis 2:23 dice aquí, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban, ok, una sola carne. Aquí está hablando de que fuimos hechas, o sea, Dios hizo el diseño y así lo hizo Dios y Él no se equivoca. Todo lo que Él hace lo hace para bien, porque nos conviene, no es que a veces no entendemos. No nos gusta, más bien, nos incomoda, y por eso tantas personas a veces en nuestras temporadas de nacer en Cristo dudamos de ciertas cosas y dicen, ay, no, pero ¿por qué así? Es que esa es la verdad, y no es a nuestra forma, esa es la forma de Cristo. Entonces aquí dice que fuimos tomadas del hombre
para ser su compañera, su ayuda idónea y para ser una sola carne con él. Entonces, necesitaríamos de verdad sentir esa unidad en la carne, de que si algo le duele a mi esposo, me duele a mí. Que si algo alegra a mi esposo, me alegra a mí. Que si yo peleo en contra de él, peleo contra mí misma. Ay, Dios mío, cuando Dios me hablaba de estas cosas, yo decía, ay, no, esto ya se está pasando. Esto ya es demasiado amor, demasiada cosa, yo no puedo. Sí se puede. Se puede cuando cambiamos nuestra forma de pensar y tomamos la forma de pensar de Jesús. Sí se puede cuando entendemos verdaderamente el propósito de la creación de nuestra persona como mujeres, como compañeras de vida del varón cuando estamos en el matrimonio, ¿no? Aquí estoy hablando en matrimonio, ¿ok? Entonces, en esta vida matrimonial estamos en unidad. Ese es el punto número 2. Tener entendimiento de nuestro rol como esposa. Y en este entendimiento estoy hablando del entendimiento en Cristo, no de lo que yo creo que debe ser. Entonces yo antes como esposa yo me ponía palomitas de, no, pues yo trabajo igual que él, entonces tenemos mismos derechos y obligaciones porque uno a uno. Y no digo que si el esposo y esposa están de acuerdo en este sentido de compartir las responsabilidades del hogar porque ambos trabajan, no es que esté mal. Lo que estoy hablando es que muchas veces nos autocalificamos y nos ponemos en excelencia y no ponemos especial atención en esos detalles donde debemos de estar en unidad, ¿no? En esos detalles como, por ejemplo, una sola bolsa, es decir, la economía, que ambos rendimos cuentas, tenemos una sola bolsa, la manejamos juntos y tomamos decisiones juntos de esos ingresos que ambos hemos trabajado en el día a día, en la semana, en el mes y hacemos nuestros planes juntos. No, hombre, eso nos costó un trabajar a mi esposo y a mí, porque imagínense, yo lo mío y él lo de él, como les decía, y a la hora de que yo empiezo a tener toda esta revelación de lo que Dios hablaba y de las cosas que teníamos mal hechas en nuestro matrimonio, toda la base de nuestro matrimonio estaba fatal, era cincelar todo y reconstruir todo, pero fue de la mano de Dios, si no, no hubiese sido posible. ¿Ustedes creen que mi esposo iba a cambiar de la noche a la mañana su forma de pensar si yo le había dicho que así estaba muy bien y 10 años después le digo, no, siempre no, así no, ahora va a ser así? Entonces, necesitamos nosotras entender nuestro rol como esposa. Y el hombre, obviamente, el varón, tiene que conocer y entender su rol como esposo de acuerdo a la palabra de Dios, no a su conveniencia ni como a ustedes les gusta, varones. Ustedes son cabeza, pero necesitan tener el pensamiento de Jesús para realmente ser funcionales y cumplir el propósito de ese llamado como varones, como cabeza de hogar, ¿no? Y el punto número 3 es hacer equipo como esposos. Esto nos va a mantener inspiradas también. Nos va a mantener inspiradas porque no estamos solas, porque además de que sabemos que Cristo está con nosotras y que Él siempre nos acompaña, es que sabemos que aquí al lado tenemos un compañero de vida, que no está en nuestra contra y que nosotros no estamos en contra de Él, que estamos unidos, que nos cuidamos, que nos protegemos. Y aquí en la palabra del Señor dice en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Vamos a ver este versículo. Eclesiastés 4, del 9 al 12 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cae uno, el otro levanta a su compañero. Pero hay del que está solo, que cuando cae no habrá alguien más que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el otro, dos le resistirán y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto hablando aquí de las relaciones. Habla de las relaciones en general, el contexto bíblico. Pero aquí vamos a enfocarnos en el matrimonio, en que siempre obviamente somos dos mejor que uno. Si uno está enfermo, el otro acompaña, lo atiende, lo chiquea, lo cuida, los detalles, chicas. Así como esperamos recibir, pues así tenemos que dar. Porque esta es la ley de la siembra y la cosecha. Yo siembro en el corazón de mi esposo y deposito en su corazón cada día. Y cuando yo necesite de este amor, de esta paciencia, de esta templanza, de esta mansedumbre, de este gozo, de esta paz, que son los frutos del Espíritu que yo siempre practico en la vida de mi esposo, él entonces también va a tener para darme a mí. Pero necesitamos ocuparnos de nuestro propio trabajo, o sea, de nuestro propio trabajo en Cristo para poder dar de lo que estamos esperando recibir. Y recuerden, la recompensa viene del Señor. No estemos esperando ser recompensadas por el esposo, ni teniendo expectativas de esposo perfecto, porque
ahí viene la frustración y la falta de contentamiento. También les quiero hablar otro versículo que me gusta mucho, que también me ayudó muchísimo a mí en mi cambio como esposa, Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la derriba. Imagínate, habla de que con sabiduría yo puedo levantar mi casa, puedo reconstruir, puede haber aquí restauración, o sea, es posible, en Cristo todo es posible. Entonces es la sabiduría del cielo de la que habla, de esta sabiduría de esta mujer, habla de la sabiduría que viene de Dios. No está hablando de la inteligencia ni del propio entendimiento del ser humano. Habla de que esa sabiduría es la que va a ayudar a la mujer a edificar su casa. Pero en cambio, si está necia en su forma, en su modo y en su vieja forma de pensar, va a caer una y otra vez y va a derribar su casa, va a destruir no solamente el matrimonio, sino la familia, el hogar que Dios nos ha confiado. Entonces, necesitamos practicar estos frutos del Espíritu en nuestra familia, en nuestro hogar, sobre todo en nuestro matrimonio. Al final del día es nuestro compañero de vida con el que vamos a acabar el tiempo que tengamos que vivir en este mundo, ¿no? Hasta volver a Cristo, hasta volver a nuestro lugar. Entonces, las dejo también con Proverbios 15:1. Recuerden las que están en el podcast, este episodio está grabado en YouTube, en Instagram en vivo, en la programación de Busco en Ti, chicas, para que ahí también si quieren ver el video, lo pueden ver o escucharlo en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio. El episodio ya va a estar ahí también grabado. Proverbios 15:1, para que tomen nota de los pasajes y de los versículos que les estoy compartiendo. Fíjense, esta es otra bien importante. Hacer equipo. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en algo juntos, esposo, esposa, y queremos llegar a un acuerdo, tomar una decisión, y nos ponemos se va subiendo el tono, ¿no? Debemos, uno de los dos, y hagámoslo nosotras, mujeres, hagámoslo nosotras. O sea, el que lo está viendo es Dios, está viendo nuestro comportamiento. Ustedes creen que no nos ha de ver, y cuando de verdad somos obedientes a su palabra y practicamos de verdad los frutos del Espíritu en nosotras, Él se alegra, Él se contenta. Yo lo hago para el Señor, yo quiero ver su sonrisa y que diga, mira, tan burrita que era esta hija mía, tan necia, tan rebelde, pero mírala, ahí va, ahí va. Entonces, si está la cosa poniéndose ya muy fuerte, mujeres, una palabra blanda quita la ira. Eso va a bajar el furor que se haya levantado. Pero si en cambio está uno y el otro, y tú te pones cada vez más áspera, más dura, eso lo único que hace es que no llegamos a nada. No hay fruto, pues, de nuestra relación, de nuestro matrimonio, no hay fruto de nuestro trabajo en equipo, no lo vas a poder ver y disfrutar. Y los beneficios, chicas, los beneficios y el enfoque de vivir inspiradas en el matrimonio sobre lo que establece su palabra, la palabra de Dios, es que vamos a trabajar en equipo y esto nos va a dar un beneficio importante. Vamos a ser más productivos como personas y como matrimonio. Vamos a ser, vamos a tener más ayuda uno del otro. Y eso nos va a ayudar, nos va a facilitar muchas cargas en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a tener mayor comodidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo necesito apoyo, si yo necesito atención, chiqueíto, si estoy enferma y hoy no voy a lavar los trastes, pero sé que está mi esposo que no le afecta y no le quita nada y lo hace hasta con amor por mí, por ayudarme en cualquier situación. Pueden ser cosas de trabajo, cosas de los hijos, en cualquier cosa tenemos más comodidad si estamos unidos, si estamos juntos. Y además nos vamos a sentir más seguros y más protegidas cuando sabemos que contamos con nuestro esposo como compañero de vida y que él cuenta con nosotras como ayuda idónea y también como su equipo, ¿no? Como esa persona que va a estar ahí para él cuando llega cansado, frustrado del trabajo, que tú le puedes dar una palabra de aliento, una palabra de afirmación en su persona, resaltando en él esas características, virtudes que Dios le ha dado, sus dones, sus talentos. Hay muchas formas, chicas, pero todo esto lo aprendemos de la palabra de Dios. Es aquí donde viene. Yo no aprendí, la verdad, a ser mejor esposa si no fuese por la mano del Señor y el poder del Señor en mi vida. No lo aprendí en ningún libro, en ninguna conversación con ninguna amiga, comadre, en ninguna conferencia.
en ninguna serie, en ninguna película, en ninguna revista, de ninguna forma, la verdad, ni comparando mi matrimonio con otros matrimonios, ni queriendo que mi esposo, oh, mira, el esposo de tal persona hace esto y esto, tú también deberías de hacerlo. No, jamás entendí que no es así y que la única cosa, la única forma que hace posible esto es la palabra de Dios. Solamente su palabra en mí, renovando mi mente y mi corazón y sanando mi corazón, pude ver la transformación no solo en mí, sino también en mi matrimonio y hasta en mi esposo. Ese es el fruto y eso es lo que todas queremos, yo lo sé, chicas, pero no es de que yo metí al esposo al microondas y salió nuevo, ¿eh? No pasa así y a veces nos desesperamos tanto que queremos el milagro para ayer. Y los milagros se viven cada día, chicas. Cada día hay que dar gracias, tener contentamiento, porque acuérdense muy bien, el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Así que la condición que esté tu matrimonio, si tú no estás viviendo violencia, ¿sabes? O un abuso de alguna forma, físico, sexual, etcétera, tu matrimonio está en las manos de Cristo. Si tú lo depositas ahí, tiene un propósito. Y es Dios el que restaura. Si tu matrimonio no está en una situación de riesgo de tu vida, ¿me explico? Porque cuando matrimonio ya pone en riesgo tu vida, la de tus hijos, pues claro que Dios no te puso ahí. O sea, Dios no hace con propósito, o sea, es que el Señor no puede pensar para nosotros algo que nos afecte, que nos ponga en riesgo, que nos lleve a muerte espiritual o muerte física, ¿verdad? Pero yo pienso que la muerte espiritual es peor. Entonces, porque este cuerpo, ya saben, es temporal y el día que me vaya de aquí, pues está bien, gracias a Dios por lo que servimos aquí en este mundo, pero vámonos. Pero la muerte espiritual, esa no podemos negociarla por nada ni por nadie. Entonces, chicas, yo las invito a reflexionar y a poner su corazón en Dios para que sea lleno del Señor y que nosotras podamos realmente entender nuestro rol como esposas y que podamos cumplir el propósito en nuestro matrimonio y que nuestro esposo pueda ver esos frutos del Espíritu. No va a ser a bibliazos ni repitiéndole una y mil veces un versículo. Así no va a ser con nuestro ejemplo. Dice el Señor que va a ser con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, que se convierte en un esposo. Porque en mi caso, yo llegué a Cristo y me convertí en Cristo después de que estábamos él y yo 7 años juntos. Entonces, todos estos cambios para él fueron abrumadores. Hoy lo entiendo, pero en su momento yo estaba desesperada de que nada, ya se convierta también porque está muy difícil. Porque sentía ese jalón, ese estirón entre seguir a Cristo y estar aquí. Me sentía estancada con él. Y esa era una mentira de mi mente. Era una mentira, un engaño en mi mente. Hasta que solté esa parte de que yo iba a ser la salvadora o la transformadora de mi esposo. Y se lo dejé al Señor. Y Él lleva su propio proceso en su propio tiempo. Pero ya no estoy ahí pasándole lista a mi esposo de que a ver qué tanto avanzado y le hago examen cada semana, porque yo le hacía examen, ¿sabes? Aquí en mi mente. A ver cómo va. Ay, sigue con el mismo tropiezo y el mismo. Y obviamente eso no era ayuda idónea, o sea, lo único que estaba haciendo era estarlo ahí macheteando. Y ahora puedo ser su compañera, su equipo. Si él se cae, si está en batalla, si está en crisis, si tiene una situación donde está recayendo en algo, estoy ahí para darle mi mano y decirle que lo intente una y mil veces, que el Señor está ahí para él una y mil veces, que el Señor lo ama, que lo ha perdonado, que le ha dado vida nueva, que lo ha salvado ya y que ha dado el Señor, el mismo Cristo que dio su vida por mí, ha dado la vida por mi esposo. Pero esto es hoy, ¿no? Te estoy hablando de un proceso que me ha llevado más de 10 años. Pero lo que yo quiero es que te quedes con que el Señor todo lo hace posible. Todo lo hace posible. Tú debes de creerle y debes alimentar tu corazón y tu mente de su palabra. Esa es la única forma en que tú puedas vivir esta transformación y que esta transformación que hay en ti pueda extenderse en tu matrimonio, en tu familia y en tus generaciones. Entonces, dejémoslo en manos del Señor, las apapacho fuerte y apretado. Espero que de verdad Dios les haya hablado y estoy segura que sí, porque eh, yo me pongo en sus manos siempre, antes de compartir y cualquier cosa, siempre le pido que no sea yo, que no sean palabras mías, que sea su palabra, que sea su corazón puesto aquí en este tiempo, en este servicio, y que Él me use y que a donde Él me lleve y donde Él me ponga, que yo pueda dar mucho fruto como Él lo dice, no, Él no lo dice en su palabra. Entonces, el valor más importante del matrimonio es que sepamos que nuestro pegamento es Cristo. Eso es lo que hace valioso un matrimonio, que el pegamento es Cristo.
Entonces, pues aquí estamos, chicas. Un episodio más. Muchas gracias a las que están en el podcast y muchas gracias también a los que están aquí en la programación de Busco en Ti. Un abrazo fuerte, que tengan un bonito miércoles y nos vemos próximo miércoles 9 de la mañana aquí en Tijuana y 12 del día Colombia, Miami, por allá. Un abrazo también, un apapacho por allá. Gracias, Jorge.